Amado pueblo de Dios, en la preciosa fe de Jesucristo, paz a vosotros. Bienvenidos una vez más y bienvenidos también a su programa, ¿verdad? A la pantalla. Los que están en su casita, también pues celebrando este gran aniversario de la data de la ley. Este gran aniversario, ¿verdad? En donde también, pues hermanos, ese dador de la ley, que es nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, bueno, la remarca aún más en el corazón de cada uno de los creyentes, de los aproximadamente 120 reunidos en ese día de Pentecostés, el último día de Pentecostés, ¿verdad? Vamos, amados hermanos, a estudiar algunos versículos. El tema de hoy, bueno, es la fiesta de la libertad, porque aunque nosotros encontramos algunos de los títulos en la Biblia, algunos nombres con que se le conoce a esta gran solemnidad, la fiesta del Pentecostés, hermanos, cuando nos ponemos a analizarla a fondo, le vamos a encontrar muchos nombres. Tal vez la fiesta de la paz, la fiesta de la liberación, la fiesta de la libertad, hermanos, la fiesta de la abundancia, la fiesta de la misericordia. Hermanos, tantos nombres que le vamos a encontrar, ¿verdad? Tantos significados, ¿verdad? Porque esta fiesta significa más que Pentecostés. Vamos a leer allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y 2, la fiesta de la libertad. Dice así la palabra de nuestro Dios: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio, que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y en estas escrituras, tomen su lugar, por favor. Encontramos el cumplimiento de una de las innumerables profecías del Antiguo Testamento, donde no solamente, bueno, a través del salmista, no solamente a través de Moisés, a través de hermanos Joel, pues nuestro Dios había hecho la promesa de derramar poder de lo alto sobre todos aquellos que, bueno, tomaron la decisión de entregarle por completo sus vidas, su alma, su espíritu y su cuerpo. Y sí es cierto, hermanos, porque los apóstoles fueron algunas de estas personas quienes decidieron entregar todo, por ganar el todo, ¿verdad? Decidieron dejar todo, y cuando me refiero decidieron dejar todo, es todo lo malo. No es que hayan dejado a su padre, a su madre, no es que hayan dejado su casa, no. ¿Verdad? En la Biblia encontramos que las cosas que no eran malas, ellos se mantuvieron con ellos, pero sí dejaron todo lo malo, hermanos, todo aquello que les podría estorbar en el camino, ¿sí?, hacia el reino. El día de ayer escuchábamos cuando se leía allá en el libro de Levítico, en el capítulo 23, Levítico, capítulo 23, versículo 15 y 16, que dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Porque tenemos primeramente, bueno, la primera fiesta del año, que es el Pesaj o el Passover, el sacrificio del maestro. Luego vemos que les dice: no se vayan de Jerusalén, según San Lucas 24, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto, del poder de lo alto. Y entonces ellos, hermanos, bueno, se conecta inmediatamente el día 16. ¿Qué era, hermanos, lo que se ofrecía el día 16?
el homer, ¿verdad? Que era la gavilla, era un manojo, hermanos, de trigo. Algunos escritores, como El Templo y sus servicios, por Alfred Edersinn, también un poco de esto nos habla Flavio Josefo. Y de algunos de estos escritores, algunas personas, algunos comentaristas han sacado partecita de ellos. Y bueno, se entiende, se dice de que la Biblia no nos habla de todos esos detalles, que era lo que hacía el sumo pontífice cuando tenía que ofrecerse la gavilla o el homer. Se dice, hermanos, por estos personajes que el trigo ya estaba, la cebada ya estaba pasando, estaba a punto de entrar el trigo. Ahora entonces el pueblo de Dios, a quien se le dieron estas leyes, no podían comer nada sin antes haberse hecho lo que marca aquí, que se ofrecía el homer. Para esto dice entonces que todos los campos ya estaban listos para que el trigo empezara a ser cortado. De ahí entonces que el sumo sacerdote, se dice por algunos de estos escritores, que echaba suerte sobre los campos. Todos los sembradores estaban deseosos, anhelaban en sus corazones que la suerte cayera sobre uno de sus campos. Cuando se echaba la suerte entonces, hermanos, y sobre el campo que caía, el sumo sacerdote, ¿verdad?, con muchos otros sacerdotes, hacían una procesión y se dirigían a ese campo que había sido seleccionado. Cuando llegaba allá, bueno, usaban, dice nosotros le llamaríamos machete, o el gancho, ¿verdad? Era un gancho o un machete de oro que usaba el sumo pontífice. Entonces lo agarraba, lo tomaba, agarraba el manojo de trigo y lo cortaba. Y ya entonces una vez más iban entonando cánticos de regreso, y esta es la gavilla que se le conoce como la gavilla mecida, las primicias, el primer montón, el manchón, ¿verdad?, de trigo, el primer manojo que se le ofrecía a nuestro Padre Celestial. Por eso también encontramos en el libro del Éxodo, veamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, dice el versículo 15 y 16, la fiesta de los ácimos guardarás. Ahí está la fiesta de la Pascua también, o los ácimos. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Y luego dice el 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es las cabañas, cuando habrás recogido tus labores del campo. Sin embargo, a esta gran solemnidad también se le reconoce como la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Por eso es que, hermanos, cuando se leía en el libro de Levítico 23, se dice, y os habéis de contar a partir del día 16, 50 días. Y luego cuando leíamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés. El día 50, hermanos, es cuando nuestro Dios les ordenó y dice, me traerán nuevo presente. El día 16 se ofrecía entonces la primicia, esa primicia que es una representación de los 144,000 que Cristo se ganó según Apocalipsis 14 y, hermanos, le ofreció a su Padre. Cuando nosotros leemos allá en Apocalipsis, en el capítulo 14, dice así de esta manera, el versículo 1, y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Luego dice el verso 4: estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes, son personas que no anduvieron, hermanos, mezclándose con otro tipo de creencias, enseñanzas. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Una representación de ese primer manojo, esa primer gavilla, la primicia, hermanos. A ver si nuestro hermanito de la proyección nos pone el calendario. Vamos a ver si es posible. Estamos en el año 30. Sí, ahí estamos en el año 30. Estamos, por ejemplo, ahí vemos el mes de abril, en el año 30. Y en el día 16, por ejemplo, el día 16 con números azules, sí, ahí vemos que dice Day 1 of the Omer, ¿verdad? Es el primer día del Omer. Y luego se va el segundo día y hasta abajo llega al día 24, que es ahí está, día 24, Day 24 of the Omer. Sí, y luego si nos subimos, si se sube nuestro hermano después de abril a mayo, ahí sigue el conteo de los días. Tenemos el día 25, el primer día ahí con letritas color rosita. Y entonces en el día 23 de mayo tenemos el día 47, casi hasta abajo, ya para finalizar el calendario. Ahí tenemos el día 47 de Omer. Luego el día 48, que es un miércoles, y luego el día 49, ahí tenemos el día 49, que es un jueves, y tenemos luego Shavuot. Ahí está el 6 de Sivan, que cayó. ¿Qué día de la semana, hermanos? Un viernes. Cayó un día viernes. Sin embargo, bueno, hay millones de personas cristianas que lo celebran en domingo porque dicen que cayó en un día domingo, el Pentecostés. Sin embargo, bueno, este es un calendario computarizado, es un calendario vivo, ¿verdad? Porque al abrirlo, ya ustedes lo han conocido, al abrirlo, bueno, aparecen las fechas y todo eso al día, y se recorre hacia atrás hasta el año 30, y entonces, hermanos, encontramos que la fiesta de Pentecostés cayó en un día viernes. Fue todo un día viernes, un jueves por la tarde, no fue un día domingo. Ahora, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, encontramos en el versículo 37 que esta ley, ¿por quién fue dada? Dice el versículo 37, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Aquí encontramos en el versículo 38 que las últimas palabras que pronuncia Esteban dice: y recibió las palabras de vida. Recibió las palabras de vida. Y el 38 comienza diciendo: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. Aquel ángel que le dio las leyes, hermanos, a Moisés para el pueblo de Israel. Cuando leemos el libro de Deuteronomio 33:2,
Dice, y dijo, Jehová vino a Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos. A su diestra la ley de fuego para ellos, la ley de vida, hermanos. La ley de vida que iba a entregar. Nuestro Dios le había dicho a Moisés, tienes que subir al monte y te voy a dar la ley que he escrito. En la película encontramos que está escribiéndola ahí. Nuestro Dios cuando le dice a Moisés, sube al monte porque te voy a dar la ley que he escrito. Pareciera entonces, por lo que dice la Biblia, Dios ya había escrito su ley en 2 tablas y le dice a Moisés, sube para que las recibas. Entonces nuestro Dios, que usó su ángel, a través de su ángel, dice que aquí estaba acompañado de 10,000 santos. Pudieron haber sido querubines, serafines, qué sé yo, qué jerarquía habrán tenido estas huestes celestiales, estos santos, estos seres divinos. En Éxodo capítulo 31, dice así el versículo 16 al 18. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 2 tablas del testimonio. Por eso en Isaías 8 dice, a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto, bueno, es porque no le ha amanecido Cristo en su corazón todavía. Por eso dice la ley y al testimonio. ¿Qué significa eso? A los 10 mandamientos se le conocen como la ley del testimonio. Y era la ley según Deuteronomio 31, a quien se le ordenó a los levitas ponerla dentro del arca del pacto. Y al lado del arca, afuera del arca, se le ordenó a los levitas que se pusieran los rollos con la otra ley, que iba a ser la juez, la que iba a señalar al que desobedeciera a la ley que estaba dentro, ¿sí? Así que la que estaba afuera era la que señalaba y la que juzgaba, la que condenaba, ¿sí? A quien desobedeciera la ley que estaba dentro. Por eso es que eran 2 leyes, aquí se le conoce como la ley del testimonio, a los 10 mandamientos. Y dice el 18 una vez más, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice que con el dedo de Dios. Cuando leemos allá en el libro de Mateo, dice el capítulo 12, dice el verso 26 de San Mateo 12, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belzebub echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y si por Espíritu de Dios, en la traducción Reina Valera está con minúscula, en otras traducciones está con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Y dice Lucas en el capítulo 11, cómo se le identifica también a este Espíritu Santo. Dice el versículo 18 y 19, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belzebub echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios en Belzebub, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y dice el 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios,
cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo se le señala aquí al Espíritu Santo? Como el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en el libro del Éxodo, cuando leímos el capítulo 31, su versículo 18, dice que le entregó a Moisés 2 tablas de piedra escritas con la ley del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. El Espíritu Santo era el que estaba escribiendo, hermanos, o el que escribió estas leyes y las dio al pueblo de Dios. Ese siempre ha sido el trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, los va guiando por el desierto. El Espíritu Santo les va enseñando lo que deben de hacer. Algunas veces desobedecieron al Espíritu Santo. Y dice, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 63, ¿qué fue lo que sucedió? Dice el versículo, primeramente el 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Y se refiere, hermanos, al Espíritu Santo, porque Jehová no tiene espíritu, Jehová es espíritu. Entonces se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Quién los pastoreó por el desierto? ¿Quién los pastoreó desde que salieron de Egipto? ¿Quién les dio esa liberación? Y sin embargo, en el versículo 10 de ahí mismo de Isaías 63 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es entonces necesario que no hagamos enojar a su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel en una ocasión: el que hablare contra el Hijo del Hombre, ese pecado le puede ser perdonado, pero aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Al Espíritu Santo se le ha dado una autoridad, hermanos, tan grande, que, hermanos, ocupa ahora el lugar, se entiende así, el mismo lugar que ocupaba Satanás antes de caer de la gracia de Dios. Porque a Satanás se le conoce, según Isaías, como luz, hijo lucero de la mañana, Luzbel. Y era el que transmitía a las mentes, a los corazones de todas las cortes celestiales lo que Dios le ordenaba. Así que Satanás llevaba a todos los seres celestiales y les transmitía la enseñanza. Pero ahora ya no es Satanás, hermanos. Después es el Espíritu Santo. Es un ser que tiene una autoridad y se le da una autoridad tan grande que, bueno, debemos y debiéramos siempre tener mucho cuidado. Aquí encontramos que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Cuando él dice que los guiaba por el desierto, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, dice Deuteronomio en su capítulo 8, versículo 1 y 2: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordaos y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hay muchas personas que han llegado a entender que los mandamientos únicamente se dieron en 2 tablas de piedra
y que nunca se escribieron en el corazón de los hijos de Dios. Y eso es falso, eso es mentira. El Espíritu Santo, hermanos, fue el que dio esas leyes, y no solamente les dijo que deberían de escribirlas en su mano, no solamente dijo que deberían de escribirlas entre sus ojos, sino que también las escribió en la mente de ellos, en sus corazones. Lo que pasó es que la mayoría se desviaron, como hoy en la actualidad y como en los días de Noé. El Espíritu Santo estuvo también predicando en los días de Noé, y sin embargo solo 8 decidieron acatar el mandamiento de Dios. Todos los demás, fuera de esas 8 personas, decidieron morir, decidieron ese destino. Cuando leemos en el Salmo capítulo 37, versículo 31, encontramos la ley de Dios en el corazón de estos hombres que amaban a Dios. Salmos capítulo 37, dice el versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. David, acerca de a quiénes estaba refiriendo, dice el versículo 29 y 30, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablar sabiduría y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. El Espíritu Santo siempre ha escrito la ley de Dios en el corazón de los hijos de Dios. Pero cuando los hijos de Dios queremos ser rebeldes, entonces, hermanos, empezamos a desobedecer y empezamos a tener muchos fracasos. En el capítulo 40 de aquí del libro de los Salmos, aquí mismo, capítulo 40, dice el versículo 8. Aquí David habla de su persona y habla también de la persona de Jesucristo. Si leemos el versículo 7, eso lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Ahí habla, cuando dice Jesucristo, entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Ahora dice el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. En otras traducciones dice, está en mi corazón. Algunos dicen entrañas, algunos otros dicen riñones, algunos dicen corazón, algunos dicen mente. Según, hermanos, para la persona, cuál órgano sea el más delicado y el más importante en su organismo, ¿verdad? Eso le llama su corazón muchas veces también. Aquí el rey David, hermanos, que practicaba la ley de Dios, y él dijo en una ocasión, allí en el libro de los Salmos, capítulo 51, 10 en adelante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía el Espíritu Santo, que como hombre llegó a cometer una falta, hermanos, pero como hombre también llegó a hacer 1000 cosas maravillosas. Solo cometió una falta, pero hizo 1000 cosas maravillosas. Como seres humanos muchas veces solo vemos la falta que cometió la persona, como aquel círculo, ¿verdad? Que muchas veces se ha hecho, se hace un círculo, todo el interior está en blanco y solo hay un punto negro, y a veces se le pregunta a las personas, ¿qué es lo que ves dentro del círculo? Y la mayoría de las personas pues dicen un punto negro, pero no ven todo el espacio blanco que está dentro del círculo. David así, hermanos, David cometió una falta, pero David, hermanos, hizo muchas cosas hermosas y habló de muchas cosas maravillosas. Habló de la vida del Mesías incluso, ¿verdad? Así como Isaías. Encontramos que, hermanos, la ley de Dios fue escrita por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios
Pero sabemos, hermanos, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo trabajan como una sola persona. Como una sola persona. Y quiero recordarles, quiero que recordemos aquellas palabras de Apocalipsis 1:1. Cuando, hermanos, sembramos estas palabras en nuestra mente, tenemos menos complicaciones para entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Aquí vemos al ángel, vemos a Cristo, vemos al Padre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí también lo vemos, hermanos. Aunque pareciera que no dice Espíritu Santo, sin embargo, cuando dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 29, el último versículo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, y con mayúscula, remarcado, dice a las iglesias, es el Espíritu Santo. El capítulo 3, versículo 22, que es el último también: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y una vez más remarcado con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, el Padre siempre ha trabajado en unión con su Hijo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que a veces en la Biblia vamos a encontrar que dice que Jehová dio, aunque haya sido el Espíritu Santo o aunque haya sido Cristo. A veces, hermanos, pues dice Cristo, esto es mío, pero luego también dice, todo lo he recibido de mi Padre. Hay personas que a veces han llegado a decir que Cristo cambió la ley y por eso pues ellos ya no viven conforme a la ley del Antiguo Testamento. Decía una persona: ¿qué estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de, dice, como fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero ahora Cristo, mas yo os digo, dice, ¿a poco no la cambió? Cuando, hermanos, no se conoce el Antiguo Testamento, uno puede decir muchas barbaridades, muchas cosas en contra. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo siempre las ha escrito desde un principio en el corazón de los hijos de Dios, venimos a comprender más aquellas palabras que Jesucristo llegó a pronunciar. Jesús nunca cambió la ley. Jesús nunca dijo que para su Padre el mirar, como él dijo, más el que mira a una mujer así ya cometió adulterio en su corazón. Él nunca dijo, mi Padre nunca quiso decir eso, nunca dijo eso. El Antiguo Testamento nunca se dice eso. Pero estas personas muchas veces tratan de decir que en el Antiguo Testamento solo si una persona físicamente tenía una unión, ¿verdad?, con, digamos, fuera del matrimonio, entonces se le llamaba adulterio. Pero si adulteraba con su mente, no se le llamaba adulterio. Eso es mentira, hermanos. Es mentira. Jesús, como dice el libro de Isaías capítulo 42, Dios envió a su Hijo a magnificar y a engrandecer su ley. Jesús no estaba hablando palabras propias. Más bien el pueblo era el que ahora malentendía y malinterpretaba, porque había intérpretes de la ley, ¿sí? Había intérpretes de la ley, como ahorita en los gobiernos. En aquel entonces, en los tiempos de Cristo y aún antes de Cristo, había personas que se les llamaban intérpretes de la ley. Ellos decían, bueno, esta ley, Dios quiso decir esto y se debe de interpretar de tal manera. Pero como muchos de ellos, hermanos, ya no obedecían al Espíritu Santo, entonces no estaban interpretando la ley como Dios quería que la interpretaran. Y Jesucristo vino a darle la interpretación correcta en aquellas partes en donde no se estaba interpretando bien. Entonces encontramos que el Espíritu Santo es el que escribe las leyes en el corazón de las personas, los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que guiaba como un pastor y como a su rebaño, al rebaño que era el pueblo de Dios por el desierto desde que sale de Egipto, hermanos, lo viene guiando, ¿sí? Ahí vemos al Padre, vemos al Hijo incluso,
¿A dónde vemos al Hijo? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Sí, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sí? Cristo no trabaja en contra de Dios, el Padre no trabaja en contra del Espíritu Santo, no. El Padre es el que está sobre todos, ¿sí? Él es el creador de todo, ¿sí? Entonces Él le ordena a su Hijo, y el Hijo se sujeta a su Padre, siempre se sujeta al Padre. San Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Así que, hermanos, los tres trabajan en acorde. Y en estos días, ¿quién es el que nos guía? En estos tiempos, hermanos, es como, vamos a imaginarnos aquellos tiempos cuando el pueblo caminaba por el desierto, aquellos días cuando los apóstoles, después de la muerte de Cristo, aunque Él estuvo con ellos 40 días, hasta antes de Pentecostés, Él estuvo instruyéndolos, 3 años más 40 días, 3 años y medio más 40 días, según Hechos capítulo 1. Él siempre le recomendaba, no se vayan de Jerusalén, hasta que se cumpla en ustedes lo que está escrito. ¿Sí? El Espíritu Santo va a derramar sobre ustedes un poder que los va a hacer que no le tengan miedo a nada ni a nadie. ¿Sí? Así que ustedes se van a desparramar como las aguas de un río impetuoso. Sí, que nadie los va a poder detener. A eso se le conoció como la lluvia temprana. Sí, la lluvia temprana. Es cuando se dice que a los apóstoles los golpeaban y los latigaban, les daban latigazos, y ellos salían bien gozosos. Los llevaban a cárceles como la 26 y los amarraban de los pies ahí con grillos, con cadenas. Y ellos, en vez de estar llorando y lamentándose, oh Dios mío, ¿cuándo me va a sacar? No, la Biblia dice que ellos cantaban alabanzas. En otra ocasión a Pedro también estaba encerrado y habían puesto muchos guardias ahí para que no se escapara. Y entonces el ángel dice que llegó y rompe las cadenas, abre los candados, hizo que se durmieran aquellos. Y después, cuando despertaron, se dieron cuenta que no estaban el preso. Y entonces Herodes empieza con su guardia a investigar. Pensó que se habían vendido los soldados y los mandó matar. Porque alguien le dio la noticia: oye, aquellos que encerraste en la cárcel están predicando ahora ya. Y se les había prohibido. Entonces mandó matar a los guardias de coraje. Vamos a leer, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 19. Esta es la fiesta entonces de la libertad, hermanos, porque en esta fiesta, hermanos, es cuando se conmemora la data de la ley. En esta fiesta es, amados hermanos, cuando se recibe el poder de lo alto, y la persona es cuando es liberada también. Jesús dijo en San Juan 8, si ustedes quieren seguir haciendo las cosas de esa manera, van a seguir siendo esclavos. Pero el día que ustedes empiecen a obedecer a mi Padre o las leyes de mi Padre, entonces ustedes van a dejar de ser esclavos. ¿Sí? Cuando, hermanos, mientras nosotros sigamos obedeciendo al Espíritu Santo a través de estas leyes que Él dio,
acompañado de 10,000 seres celestiales. Bueno, entonces vamos a ser libres y vamos a seguir siendo libres. Sí, por eso es que a donde quiera que andemos, hermanos, no andamos pasándonos las luces en rojo. A veces si se nos pasa es porque pues no vimos los números, ¿verdad? No le pusieron números, íbamos a 40, ¿sí? Por 40 millas por hora, y ya cuando quisimos pues ya nos pasó, pero la consecuencia, bueno, ya sabemos, tenemos que pagarla, ¿sí? No andamos haciendo cosas contrarias a la ley de nuestro Dios, y por esa causa, esa razón, siempre vamos a tener paz, vamos a tener libertad, vamos a sentirnos libres donde quiera que andemos, tranquilidad. Salmos capítulo 19, 12, todos juntos, y dice así la palabra de nuestro Dios: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Que el Señor, hermanos, se siga bendiciendo a cada uno de sus hijos, y paz a vosotros.